Pues le damos la bienvenida cuando iniciamos un nuevo capítulo de esta larga serie de perfiles valdepeñeros a esta orilla del río Jabalón. Y bueno, pues hoy nos hemos trasladado hasta el domicilio particular del reconocido y además afable amigo, poeta y escritor Joaquín Brotons Peñasco, al cual le agradecemos como siempre su deferencia y la amistad con la que nos honra. Gracias, Joaquín, por habernos dejado pasar aquí a tu domicilio particular y bienvenido a nuestro programa, que te es de todos. Gracias a vosotros por tener la atención de incluirme en estos interesantes perfiles de valdepeñeros. Nacido en Valdepeñas en febrero de 1952, en el seno de una conocida familia de comerciantes y bodegueros que llegaban en la generación de tus abuelos procedentes de Elche. Efectivamente. ¿Cómo fue el venir desde Elche aquí? Mis abuelos se casaron en Elche en 1903 y se vinieron a Valdepeñas, se instalaron en Valdepeñas. Y aquí empezó el abuelo, bueno, pues él procedía de Elche, como he dicho antes. Él tenía un pequeño taller de fabricación de alpargatería, y entonces allí hubo una huelga enorme de 7 u 8 meses, una barbaridad, ¿no? Y entonces, claro, los que eran alpargateros a sueldos en fábrica, pues los sindicatos les pagaban algo, pero él era independiente. Entonces, claro, 7 meses sin ingresos y tal, pues decidió recién casado, emigrar y, bueno, buscarse la vida por otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues vino a Valdepeñas, que entonces era la Valdepeñas Esplendoroso, la del tren del vino, en fin, la que llamaban El Dorado, Las Vegas, por el ambiente que tenía, en fin, y aquí se instaló. Entonces el primer negocio que abrió fue una alpargatería en la calle La Cruz Verde 1-3, haciendo esquina con la calle Real, que es donde ahora hay una panadería y confitería. Pues ahí estuvieron, esa alpargatería luego la heredaron mis tías, Felisa e Isabel, y la tuvieron abierta hasta 1972, en que ya, bueno, ellas se jubilaron, y mi prima Felibel, que era hija de mi tía Isabel y que era la que se podía ver cada y tal, pues no le interesó, y además ella, al casarse, el marido trabajaba en Madrid y tal, y entonces, bueno, pues la alpargatería se cerró. Ya. Y cuando vienen aquí tus abuelos, vinieron en principio sin descendientes porque estaban recién casados, ¿no? Sí, sí. Aquí nacieron todos los hijos. En la calle Balbuena, el número 6. Menos mi tío Matías, que nació, pero no recuerdo ahora mismo pero mi tío Matías no nació allí, nació porque allí tendrían la casa familiar. ¿Él? Se deduce que allí estaba la casa familiar, Joaquín. Allí es donde estaban. Sí, allí estuvieron, ahí nacieron todos los hijos, menos mi tío Matías, no sé por qué, nació en otra dirección. Lo tengo apuntado por ahí, pero no recuerdo ahora mismo dónde. Y ahí nacieron todos, que eran 6, mi tía Asunción, que era la mayor, mi tío Matías, mi tío Joaquín, mi padre, mi tía Felisa y mi tía Isabel. Eran 6. Todos nacen ahí. Bueno, antes de seguir la rama de los negocios, vamos a hablar un poco de Joaquín pequeño, de Joaquín, de su época escolar, de sus estudios. ¿Qué colegio? Porque tú naces, ¿dónde? Yo nací en la calle Real, en el número 6, detrás de la parte de atrás de la iglesia. Era la alpargatería de mis tías, a continuación San Roma. Sí. A continuación de San Roma, los calzados, la alpargatería del Colorín, que le llamaban. Sí. A continuación una pequeña perfumería, que era de un pescadero, de Ballesteros, y a continuación la casa de mis padres donde estábamos, que era muralla con muralla, porque entonces no eran tabiques, con la antigua confitería de Paco, lo que luego llamaron el Triunfo. El Triunfo. Y en los bajos, en la planta de abajo, había un almacén de despacho de aceites de Carmelo Madrid, que lo llevaba Emilio Ibáñez, músico, sí, hermano de doña Inés, de don Antonio, en fin, de todos ellos era. ¿Y dónde comenzaste los estudios? Pues empecé en las Salesianas. El primer año que las Salesianas empezaron a dar clase, yo fui uno de los primeros alumnos, que es curioso porque
El año pasado fui a pedirles un certificado de asistente, como que había sido alumno de ellos, por meterlo en mi página web, www.joaquinbrotón.com, y me atendió la secretaria, amabilísima, una mujer de una ternura, que supongo que será monja, lo que pasa es que como ahora no visten de... pues sería... Sí, son religiosas. Son religiosas, pero no, muy amable. Y me dijo, bueno, dígame y tal, y ya lo miraré. Me dijo que volviera a la semana, volví a la semana y dice que no me encontraba por ningún lado. Mira, usted está mirando todas las fichas. Digo, es que yo tengo entendido que el primer año, los que estuvimos en el primer cuñado, no había ni fichas, había un libro de registro. Y dice, bueno, entonces ya eso puede ser. Pues lo mismo, vuelve usted dentro de unos días. Y ya volví, entonces sí, ya me había localizado, ya estaba. A través del libro. A través del libro, en el libro de registro pone Joaquín Brotón Peñasco, hijo de Francisco Brotón González, industrial, y de María Jesús Peñasco Sánchez, sus labores. Está bautizado, pero no está confirmado ni ha hecho la comunión. Claro, con 4 años y medio yo no podía haber hecho la comunión. Era difícil. Pero y sí, confirmarte casi tampoco, lógicamente, porque suele ser después de la primera comunión. ¿Y ahí cuántos cursos permanecen? No, ahí estuve un año. Un año. Ahí estuve un año. De allí me llevaron al colegio del Sagrado Corazón, con don Manuel Crespo, que era un hombre impedido, con muletas, que andaba... Que estaba enfrente del convento trinitario. Enfrente del convento de los trinitarios, ahí. Los juegos eran en el patio de recreo, digamos, era el convento, vamos, lo que es la plazoleta del convento de los trinitarios. Ahí estuve bastantes años. Y luego de allí ya fui a San Luis Gonzaga, con don Ramón Fernández, que era un profesor excelente. Sabía hasta latín, como decían antiguamente, pero curiosamente no era maestro nacional, luego eso me enteré mucho después, porque resulta que es que, claro, cuando terminó la guerra civil, como yo digo, pues los maestros eran casi todos republicanos. Entonces, o estaban en la cárcel, o los habían fusilado, o habían emigrado, o se habían ido, entonces no había maestros. Y entonces pues cogieron a gente joven que tuviera estudios, bachilleres y tal, o seminaristas, y que fueran adeptos al régimen, claro. Eso era lógico y natural, ¿no? Y entonces, por eso ya te digo, pero don Ramón era muy buen profesor. ¿Y estaba el colegio donde, en la calle del Arpa o todavía no? No, San Luis Gonzaga estaba donde estuvo antiguamente la antigua institución de enseñanza, era uno de los colegios entonces de paga de los más prestigiosos, bueno, el más prestigioso. Estaba enfrente de la Casa de los Vascos que ha comprado el ayuntamiento, donde estaba el bar de los Alpes, que tantas veces nos hemos encontrado, del amigo Pedro, pues todo ese caserón hasta llegar casi hasta el hogar del jubilado. Ahí había unos corralones enormes y estaba también don Ignacio Crespo, que daba clase a otros turnos distintos, y don Ramón Fernández, con las clases aquellas que estábamos, que no son como ahora de 20, eran clases de 60 a 65 y de distintas edades, escribiendo con pluma de mojar, con los tinteros, que se echaban en los tinteros y luego le echaban agua. Incluso había algunos alumnos que se hacían pis en los tinteros y tal. Madre mía. ¿Y allá, ahí terminas tu etapa escolar? Sí, porque al instituto duró menos que un relámpago, porque es que yo era un niño más raro que un perro verde, yo era de una timidez espantosa, o sea, yo jamás patológica, yo en clase, si el profesor decía, bueno, se ha enterado todo el mundo y tal, yo jamás levanté la mano, yo era de una timidez terrible, o sea, algo verdaderamente patológico, o sea, entonces yo era... Pues eso, como decía mi abuela, que en paz descanse, que cuando estábamos en casa de mi abuela, pues llegaba mi primo Julián y tal. Venga, primo, vente a jugar y tal, allí por las gavilleras, metiéndonos dentro de la bodeguilla que había. Y a mí no me gustaba. Y yo me sentaba al lado de mi abuela con un tebeo, con un libro leyendo, en una sillija de estas bajas que había, y yo estaba tan a gusto. Y mi abuela, que yo creo que es la primera que se dio cuenta, decía, dejar al chico que es raro. Dejar al chico que es raro. Bueno, y ya encaminas entonces pues, hacia el trabajo.
A los 16 años empecé a trabajar ya en las oficinas de la empresa familiar, que fundado en 1944, fundó mi abuelo Joaquín, con sus hijos varones, Matías, Joaquín y Francisco, que era mi padre. Se constituyó la sociedad. ¿Y mantenía la alpargatería? Sí, pero la alpargatería la tenían ya las hijas. Las hijas. Las hijas. Y él funda, me decías, y una entonces empresa. se crea la empresa Matías Brotón, Hermanos y Compañía, que en un principio iba a ser Joaquín Brotón e hijos. Pero mi abuelo Joaquín ya era un hombre mayor, bueno, mayor, tenía 60 y tantos años, pero que con 60 y tantos años el hombre en aquellos tiempos ya era mayor. Y él ya no quiso figurar. Y entonces pues figuró mi tío Matías, que era el mayor. Y bueno, pues se creó la sociedad con un capital de 200.000 pesetas, 50.000 pesetas cada uno de los socios, pusieron lo mismo los cuatro, a partes iguales, que 200.000 pesetas. Entonces era un capital, ¿eh? Era un capital. Era un capital. Y entonces pues empezaron con la comercialización tengo por ahí algunas facturas, sí. Frutas, pescados, conservas y salazones. Entonces todo eso era, y luego también estaba el vino. Y se instala primero la empresa de frutas, conservas y tal, en donde siempre la hemos conocido. Sí, en la calle de la Virgen, en el número 3. Ya. En la ¿Eso calle era de la vuestro? Virgen, Sí, eso y lo de al lado. Y lo de al lado, donde están los chinos, que eso fue un error, eso se vendió en el año 67 por 1,5 millones de pesetas. ¿Donde están los chinos te refieres, donde estuvo Galerías? Claro, donde está Confecciones Palacio, eso era nuestro también. Y eso se vendió en el año 67 por 1,5 millones de pesetas. Eso fue uno de los errores que se cometieron. Ya. Porque esa finca se podía haber vendido como la otra por 40 millones de pesetas. Claro. Pero bueno, son cosas que hicieron y ya está, no somos quien para criticarlas. Además, la situación era distinta, ¿no? Pero luego tenían varios almacenes donde se depositaba, por ejemplo, la sal que venía en sacos de 100 kilos de arpillera, pues la sal cuando se seca se pone dura como una auténtica piedra, o sea, y además la sal, el salite en las paredes, entonces se alquilaron lo que era la ermita de la calle Buen Suceso, que eso me parece que era de los Elolas, y ahí estaba el almacén de la sal, y se pagaban, porque estuve mirándolo hace poco en un libro de caja, 75 pesetas de alquiler. ¿Mensual? En el año 54. En el año 54. Allí estaba el almacén de la sal. Y luego, mis padres, cuando se casaron, se fueron a vivir a la calle Sor Cándida 1. Lo que eso fue casa parroquial o algo de eso, porque esa casa creo que era de un tal Perico Chabanco. Y no sé si era soltero, no sé qué, y luego se la dejó a la parroquia del Santo Cristo. Eso era acción católica. O algo así, eso se lo dejó a acción. Pero el dueño primitivo de eso, yo he oído decir a mi padre, creo que le decían Perico Chabanco. Y entonces mi padre vivía en la parte de arriba, y abajo vivían otros vecinos que eran, no sé si trabajaban en el Trenillo, y eso ahí había camarones enormes, y ahí tenían las mulas, porque entonces teníamos campo, había agricultura, estaba la casa La Gorda, la casa Don Pelayo, estaba el olivar de la Cuesta del Borrico, y entonces ahí estaban las mulas, y arriba se almacenaban, pues, como entonces las mercancías venían por ferrocarril, pues si venía un ferrocarril de manzana, pues se almacenaban allí y luego se iban llevando se almacenaban patatas, cebollas, en fin. ¿Y el campo que tenéis de qué era? ¿Has dicho de olivas? ¿Sí? Era olivas y viña. Y viña también. Estaba la casa La Gorda, que estaba dentro del término de la casa La Gorda, y el otro era la casa Don Pelayo. La casa Don Pelayo estaba frente al motel, en las aberturas. Yo recuerdo la llave de la casa Don Pelayo, que era una cosa así. ¿La llave? Era giganteja, porque iba la gente que tenía fincas alrededor por allí a pedir la llave. Déjanos usted la llave, hombre, que es que tenemos que estar allí una semana y tal. Y como tenía pozo y eso, pues sacaban agua para los animales y tal. O sea, ¿y al mismo tiempo también se funda la bodega? La bodega la fundó el abuelo en 1920. Fue anterior. La bodega la fundó el abuelo en 1920. ¿En el mismo sitio que la hemos conocido siempre? No, la bodega del abuelo estaba en la venta al aire. Más lejano. Sí, cruzando la vía antigua, bueno, la vía sigue existiendo, actual. Pero bueno, cuando se iba por el
por el barrio, para que nos entendamos, la calle Calle La de Paz la y la Alegría, calle La Alegría, se cruzaba en la vía y entonces a la derecha lo que era la venta al aire, que siempre se llama la venta al aire, le llaman barriada de San Pedro o algo de eso, pero eso era la venta al aire, que eso estaba de tierra, yo lo he visto de tierra, sin alcantarillado, en fin, eso no tiene nada que ver con lo que era. Entonces, esa ahí estaba la bodega que el abuelo le puso de nombre de Santa Pola, en recuerdo de su tierra, vamos, Sí. de la tierra De origen. de origen. Y luego ya en el año 51 se compró la otra bodega, La de la calle Cristo. Constitución. O Efectivamente, no, calle escrito con esquina con Constitución. Puede ser Sí, Infante o Redonda o algo de sí, eso. Sí. efectivamente. Y ahí ya le cambió el nombre, ¿no? ¿O No, fue el posterior? nombre ya era, esa bodega se le puso Santa Isabel, Eso. en recuerdo de la abuela, Eso. porque la madre de mi padre y de mis tíos y de mis tías se llamaba Isabel y murió muy joven, con 40 años. Entonces, en recuerdo de la abuela, pues el abuelo dijo de ponerle el nombre de Santa Isabel, que te acuerdas que tenía los Sí, farolillos, sí. que eran muy Por bonitos. supuesto, ahí está la foto. Era muy bonito porque además eran baldosines de Manises, de Valencia, que ponía en letras grandes bodegas de Matías Brotón y abajo en letra pequeña hermanos. Y tu labor profesional se centra principalmente en el almacén de frutas y hortalizas. Yo estaba Bodega. normalmente en el almacén. Lo que no quita que había veces que, por ejemplo, en Vendimia, como mi padre hacía el vino tinto en la bodega vieja, pues mi padre me decía, venga niño, vente para allá. Y yo pues estaba allí, pues en la bomba, bien para cuando estaban llenos, tenía que dar la voz de tal. Y le ayudaba pues lo que me pedía, y ya está. Y a la otra he ido, pero menos, bueno, iba cuando quería, porque cuando estaba en mi casa iba cuando quería. Pero vamos, ahí estaban más mi prima Antonio y mi tío Matías, eran los que estaban más ahí en la bodega. Yo he ido a la otra, alguna vez que otra, a pesar y a sacar el mosto. Y luego, veces, porque claro, al principio el vino era todo en pellejos. Nosotros no trabajamos mucho los pellejos, pero las cubas muchísimo. Las cubas muchísimo. Cubas que todas eran cubas de castaño, eran para transporte, no era roble americano. Para y eso conservar como ahora. el vino, no, era para transportar. Era para transporte. En Valdepeñas el vino ha sido siempre de tenaja, como dice la gente. Quitando, aquí los únicos que elaboraban en roble eran los Ruiz de León, que tengo ahí unas etiquetas preciosas de fondos de Cuba. Esos eran los únicos que elaboraban en roble porque vinieron de La Rioja. ¿Y dónde enviabais el vino, Joaquín? Pues el vino nosotros era el mercado nacional. Fundamentalmente donde más se vendía era Madrid, Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Esas eran las zonas que más se vendían. El cierre de las empresas familiares también es un cierre de capítulo tuyo laboral, porque se cierran y ya pasas a prestar servicios posteriormente a ello en el Ayuntamiento de Valdepeñas en diferentes departamentos, ¿no? Efectivamente, ya me llamó Salvador Galán, al que estoy eternamente agradecido, porque quería hacer un boletín municipal y me dijo que si yo quería hacerlo y tal. Yo llevaba 2 años en el paro ya y tal, y le dije que sí, que no había ningún problema. Entonces el contrato en sí era como cargo de confianza de Salvador Galán. Y era, bueno, hacer el boletín municipal y luego también trabajo de gabinete de prensa, que era leerte todos los periódicos, sacar reseñas para cada concejal, según que eras de agricultura, pues para el de agricultura, el de tal, o sea, trabajo bastante, porque tenías que grabar todo, en fin, que era bastante complicado. Un poco laborioso. Sí, era un poco laborioso, que luego en las concejales algunos ni lo leían, pero bueno, ese era problema de ellos. Claro. Y claro, cuando salió Salvador Galán, como yo era cargo de confianza, pues al salir Salvador Galán, yo fui al paro, y hasta el único que se quedó fue Jesús Cerceda, porque entró Victoriano y Jesús Cerceda dijo... Lo mantuvo. Jesús Cerceda dijo que, o sea, Victoriano dijo que para qué iba a cambiar de secretario, pues si él sabía estar, y se quedó con él como Y luego yo ya fui al paro, después salió una plaza a tiempo parcial para el Museo de los Molinos, y allí entré como conserje del Museo de los Molinos, pero a media jornada. Y claro, a media jornada yo no llegaba a fin de mes,
que fue cuando fui a hablar con el señor Esquembres, el dueño del Canfali, que yo también le estaré eternamente agradecido, porque conmigo se portó muy bien. El hombre me dijo, dice, mira, nosotros sabes que no pagamos las colaboraciones, que no tenemos dinero para eso, pero tú llevas toda la vida colaborando aquí y nunca has cobrado un duro, pues entonces lo que puedes hacer si quieres es hacer un tipo de entrevistas o algo de eso, que tú sepas que lo vas a hacer bien. Tú buscas la publicidad y la publicidad que tú hagas te la pagamos nosotros. O sea, el hombre se portó estupendamente conmigo. Y así estuve pues casi 2 años. Pues claro, la gente llegas una vez con la publicidad y si llegas 2, y 3 veces no vaya, porque la gente ya dice que... Y así estuve hasta que luego ya salió la plaza para conserje al Museo Municipal. Entonces, estando en el Museo Municipal, yo había oído que iba a salir una plaza de guía del Museo Municipal, pero para guía del Museo Municipal necesitaba el bachiller superior o equivalente, y yo no tenía el bachiller superior. Y entonces pues me apunté en la UNED, me matriculé, hice el curso de acceso, que a mí me resultó dificilísimo, no voy a decir lo contrario, aprobé de sobra porque había que tener 25 puntos y saqué 33, o sea que... Pero quiero decir que mucha gente se matricula en el curso creyéndose que eso es como el graduado escolar o algo así, ¿no? Y no es eso, ni muchísimo menos. No es muchísimo, porque claro, tienes que hacer un año lo que tienes que haber hecho en 5. Entonces, claro. Entonces ya cuando tenía la titulación equivalente al bachiller superior, fue cuando ya me presenté a la plaza de guía y ya aprobé, y ahí estuve ya hasta que me jubilé. ¿Que de eso hace ya 3 años? Pues me jubilé, sí, ahora ya 3 años. Sí, tendría que cumplir 69 y me cumplía los 65, pues casi 4. 3 años y medio. ¿Qué significó para ti, para completar esta primera parte de la entrevista, Joaquín, la concesión de la medalla de las letras Juan Alcaide sobre el escenario, que compartimos ese día, porque a mí también me otorgaron otro nombramiento dentro de los honores y distinciones? Pues hombre, significó mucho porque, bueno, a mí me emocionó mucho, ya lo sabes, que me eché a llorar, porque no lo esperaba, más que nada es que no lo esperaba, ¿no? Porque, no sé por qué, ya sabes cómo Valdepeñas, ¿no? Que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Aquí para que te reconozcan dentro tienes que estar fuera, ya. Si no, no. Te reconocen pero después de muerto. A mí, por ejemplo, ahora me da un poco de, no de rabia, ¿no? Pero, por ejemplo, a Juan Alcaide se le crucificó en vida, pero auténticamente crucificado. Alcaide se murió solo como un perro. Y ahora fíjate, todos son homenajes y amigos, que recuerdo una vez que discutí con Paco Crey, porque yo con Paco Crey tuve varias broncas, porque Julián era más noblote, más condescendiente. Pero Paco tenía una lechecilla un poquito... Y yo que aguanto muy poquito también, pues... Y me dijo un día, dice, es que no sé cómo tú no perteneces a la asociación de amigos de Juan Alcaide. Digo, porque yo nunca fui amigo de Juan Alcaide. Pero es que vosotros tampoco. Vosotros fuisteis discípulos. Pero amigos de Juan Alcaide, ahí no hay ninguno. Los amigos de Juan Alcaide, amigos eran Afrodisio González. Ese sí que fue amigo. Que cuando lo suspendieron de empleo y sueldo, le mandaba sacos de patatas, de habichuelas, de judías, aceite, de todo. Porque Juan Alcaide estuvo a pan y agua, lo suspendieron de empleo y sueldo, 2 años. Y había que comer todos los días. Gracias a que las madres eran modistas, le decían las modistillas. Y entonces mucha ropa se hacía a medida, no como ahora, que todo es confección. Y ahí fueron sobreviviendo. Pero los amigos de Juan Alcaide eran Afrodisio González, don Jaime Muñoz, que fue el que le llevó el libro a Antonio Machado, de Juan Alcaide, y lo leyó y le trajo la carta de Antonio Machado a Juan Alcaide, en la que le dice: es usted un verdadero poeta. Que me contó don Jaime que cuando Alcaide leyó la carta de Antonio Machado, y a Alcaide se le caían chorizos, lágrimas. Otro amigo de Alcaide era Lerma, un maestro, parece que estaba un poco tocado de la cabeza, era un tal Lerma. Otro amigo de Alcaide fue don José Castillo. Don José Castillo fue el que hizo la necrológica de Alcaide, que apareció
en el Lanza a la semana o por ahí. Bueno, entonces las noticias tampoco corrían tan rápidas como ahora, ¿no? Eso es lógico. Y aparece en la necrológica, pero no lo cita ni como poeta, sino ha muerto en Valdepeñas el maestro nacional Juan Alcaide Sánchez. No lo citaban ni como poeta, porque es que hubo unos años que el mero hecho de ser amigo de Juan Alcaide te podía traer problemas. Ya. Te podía traer problemas, o sea, hubo unos años en que... Por sus posamientos políticos. Por la cosa política, sí, porque Alcaide era republicano, pero era un republicano católico, como tantos otros. Es que todos los republicanos no quemaron iglesias. Claro. Es que no hay que juntar las churras con las merinas. Alcaide era un republicano católico, que quería pues una sociedad más libertad, más abierta, más... Y de hecho había publicado en El Socialista, que ese fue uno de los motivos por los que más le metieron mano. Eso y por los mimbres de pena. Porque el libro En Mimbres de Pena lo publicó el Socorro Rojo Internacional en Buenos Aires. Y eso le perjudicó muchísimo, hasta el extremo de que me contó don Jaime Muñoz que los pocos ejemplares que tenía los quemó en la estufa de su casa. Ya. Porque un amigo suyo, de cuyo nombre no quiero acordarme porque quedan hijos, fue el que lo denunció. Con el libro. Por no adepto al régimen. Ya. Un amigo suyo. Bueno, pues vamos a cambiar ya mismo de escenario en unos segundos, pero antes me gustaría, para completar esta primera parte, estamos con el poeta y escritor Joaquín Brotón Peñasco, pues repasando un poco su vida profesional, personal, familiar, y ahora nos adentraremos en lo que lo ha distinguido, es decir, su obra poética. ¿Cómo surge la afición por la poesía, Joaquín, en tu persona, en ti? Lo mío no es que fue una afición, es que fue una necesidad. O sea, yo tenía que escribir porque me... ¿Pero desde pequeño o...? Yo empecé a escribir de adolescente, pero en todos esos poemas, cuando yo ya tenía 20 y tantos años, los cogí un día, me fui a la bodega vieja, la del abuelo, saqué un puchero de vino, casi me lo bebí y los quemé todos. Que luego algunos amigos editores me han dicho, joder, pues sí, hiciste una auténtica tontería, dice, porque la prehistoria del poeta es fundamental siempre para saber. Claro. Pero todos esos poemas los quemé. Ya. Que Matías Barchino se lo comentaba un día, el profesor de literatura de catedrático de Ciudad Real, y me lo dijo, joder, Joaquín, digo, pues mira, que por eso hay un poema del primer libro mío, que no recuerdo exactamente, creo que dice que nadie se atreva a llamarse poeta si no ha visto sus propias cenizas ardiendo. Eso, ese poema está basado en aquello, en ese hecho. En esa experiencia. Bueno, pues lo dicho, que en unos segundos estamos de nuevo con Joaquín Brotón Peñasco, que vamos a que nos comente, bueno, pues cuáles han sido sus publicaciones, de cuáles está más satisfecho. También se ha prodigado mucho en artículos de prensa, ha ofrecido conferencias, dirigió una galería de arte aquí en Valdepeñas, la del Casa al Cojo, y bueno, pues siempre ha tenido una gran crítica. Buena crítica y a lo mejor, por otra parte, pues una crítica menos buena, pero principal, que no ha pasado nunca desapercibido. Pues eso es todo lo que nos espera en esta segunda parte. Bueno, pues ya estamos aquí, han visto apenas unos segundos para continuar con este perfil valdepeñero que estamos trazando precisamente a un gran valdepeñero, muy conocido valdepeñero, como es Joaquín Brotón Peñasco. Hemos abordado en la primera parte pues su fase personal, profesional, y ahora nos vamos a ir familiar. Y ahora nos vamos a quedar precisamente en lo que siempre ha distinguido a Joaquín, es decir, su amor por la poesía, por la crítica en torno a otros autores, y bueno, pues también se ha prodigado mucho, como decía yo anteriormente, en sus colaboraciones en prensa en distintos medios. Bueno, Joaquín, nos dices que el mundo de la poesía llega a ti en la edad adolescente. Sí, yo empiezo a escribir poemas en la adolescencia.
Lo que pasa es que empiezo a tomármelo más en serio, pues a partir de venir de la mili ya. ¿Una mili que haces? Una mili que hice el campamento en Cáceres. Santana. Sí, pero no, entonces que estaban haciendo el campamento y entonces las 3 primeras letras del abecedario nos quedamos en Cáceres capital. Ya. En un cuartel que se llama Santa Isabel. Ya, mira qué Que casualidad. estuvimos mucho mejor que en el otro lado, porque sí, el otro había que ir allí. Allí nos llevaban al tiro. Bueno, a mí no me llevaban al tiro, a mí me dejaban siempre para que cuidara. Yo siempre estaba cuidando. Porque pues, una vez hubo que tirar la granada. Y el capitán, tírala tú, que te la va a tirar encima, me salito volando. Y una vez que hiciste el campamento, ¿dónde te quedaste? Pues después del campamento ya me mandaron a Madrid. A Madrid. A Saboya 6, al Leganés. Y ahí estuve ya estuve los 3 meses primeros haciendo todo lo habido y por haber. Y luego ya pues me quedé de exhibidor de cocina. Y ya exhibidor de cocina, ya, eso era yo, exhibidor de cocina era yo el cherry allí. Allí ya mandabas. Allí era el cherry. ¿Eso te sirvió también para familiarizarte con Madrid o eso? ¿O ya ibas tú por Hombre, Madrid? yo iba a Madrid mucho los fines de semana. Pero claro, me sirvió más también porque... ¿El día a día? Porque claro, yo tenía pase pernocta, pero aparte de eso que tenía un pase para en cualquier momento que faltase cualquier producto, poder salir con el niño en la raspa, uno de Almagro que había, que era más chiquitino que yo, fíjate yo, en el Land Rover, a Mercamadrid, y nos perdíamos por Cantares. Que vamos, que volví sin el producto. Bueno, y surge tu interés por la poesía. Y aproximadamente aproximadamente, que lo sabrás fijo, ¿cuántos libros has publicado? Publicador 17. 17, todo de poesía. Bueno, ahí en prosa, ahí también en prosa está lo de la guía El vino de Valdepeñas en las tabernas de Madrid, que hay 2 ediciones, la primera que la hizo la Asociación de los Jóvenes Amigos del Vino, y la patrocinaron, la pagaron, vamos, el Ayuntamiento de Valdepeñas y Viñalbal y Reservas. Y luego está la segunda edición, mejor hecha, más finalizada, que la publicó Bodegas Arúpide, Jesús Bárcenas, el amigo Jesús Bárcenas, en la colección Ágora. Ya. Las 2 están agotadas. De todas formas, de aquellas 52 tabernas que yo incluí, ahora quedarán 12 como mucho. Porque es que yo tuve la suerte de conocer esas tabernas cuando todavía eran tabernas de vino de Valdepeñas. Ahora la mayoría de ellas se han convertido en restaurantes y además muy caros. Y a lo mejor ya no sirven vino de Valdepeñas. Pues hay muchas que no, hay muchas que no, porque además pides, es curioso, pides Valdepeñas, se quedan así mirando como diciendo... O sea, fíjate lo que son las cosas. A lo que hemos llegado. La mayor plaza de ventas que tenía Valdepeñas era Madrid. En el siglo XIX, mesoneros romanos, el cronista de Madrid dice que abastecía el vino de Valdepeñas, el morapio de Valdepeñas concretamente dice, que morapio es vino común, no quiere decir que sea vino malo, como lo identifica muchas veces, no era un clarete de Valdepeñas, de hecho con el 70% y el 30% y 7 puntos de color, ya está, no tiene más, que era un vino muy digno, era vino del año, ya está, únicamente, lo que pasa es que ahora los gustos han cambiado, y en fin, es otra historia distinta, ahora se hacen mejores vinos, pero más artificiales también, claro, es otra historia distinta, pues ya te digo, 810 tabernas de las 1.500 que se había en Madrid, censadas, 810 se abastecían del vino de Valdepeñas. De hecho, ya te digo... Más del 50%. Ya lo sabes tú, que el famoso tren del vino salía todos los días cargados de Valdepeñas. Bueno, volviendo a tu obra, Joaquín, de esas 17, me has dicho, publicaciones, 17 libros. Si tuvieras que elegir 3, ¿con cuál te quedarías? ¿De las del principio, de las de...? Que con eso pasa como los hijos, que son todos iguales. ¿Sí? Pues hay un libro que fue el segundo mío, Las máscaras del desamor, que yo le tengo un cariño especial porque a partir de ahí ya hay un cambio en mi poesía. Yo ya me defino
y allí hay un cambio en mi poesía, y sin embargo es uno de los que peor se ha vendido. Ese libro es uno... Pero luego ya posteriormente, claro, mi vida fue evolucionando a partir de, sobre todo, de los 80, y claro, ya pues es distinto, no tiene que ver el primer libro. Si el libro, el primero, que se titula Poemas para los muertos, que me decía mi padre que en paz descanse, con el título que le ha puesto van a vender muchos. Y yo le dije, digo, papá, es que se trata de los muertos que están en vida. Dijo, mi padre, no, los muertos son los que están en el cementerio. Déjate de... Y luego pues ya te digo, en fin, pero es muy difícil decir cuál. Hombre, a mí me gustan mucho más los últimos, claro, porque los últimos. Ya van madurando, ya es otra cosa distinta, ¿no? Yo tengo por ahí algunos poemas inéditos, no muchos, porque escribo muy poca poesía, sabes que hago artículos y tal, y también me meto mucho en Facebook y meto cosas y reseñas y eso, pero poesía, porque es que además la poesía, como decía mi buen amigo Pepe Hierro, el premio Cervantes, la poesía se escribe cuando quiere ella, no cuando quieres tú. Claro. Porque si no, no escribes poesía. Otra cosa es la prosa. La prosa, como decía Cela. La Cela decía que la prosa que te pille trabajando, eso sí, pero la poesía no. La poesía es un rato, es un momento, una emoción. No es ponerte a escribir poesía. A escribir poesía lo que es poesía. Otras cosas son, pues eso, lo que decía mi amigo Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera, de Córdoba, un poeta espléndido, que estuvo toda su vida muerto de asco en un pueblo de 13.000 habitantes, hasta que se murió, y claro, después de muerto, la calle Vicente Núñez, el Instituto Vicente Núñez, la Fundación Vicente Núñez, pero en vida era, pues, no quiero decir cómo lo llamaban siquiera. Yeah. Y decía de los poetas, que lo decía él cuando se iba a acostar siempre, por ahí sale el sol y por aquí la luna, y yo me voy a acostar, que van a dar la una. Siempre has recibido buena crítica, alguna vez no haber sido tan buena, pero lo que me quiero referir es que siempre autores de gran prestigio, es lo que decías tú de cuando Neruda y Juan Alcaide, salvando las distancias, pero es cierto y verdad que artistas de la poesía siempre te han valorado mucho. Pues hombre, está feo que yo lo diga, pero yo soy Yo poeta, por lo que he leído. Yo soy el poeta vivo de La Mancha que mejores críticas tiene sobre su poesía. De mí han escrito alabándome, Pepe Hierro, premio Cervantes, Pablo García Baena, premio Príncipe de Asturias, Francisco Nieva, académico de la lengua, Luis Antonio de Villena, premio de la crítica, uno de los poetas es el García Lorca de este siglo, Luis García Montero, premio de la crítica y premio nacional, director del Instituto Cervantes, Carlos Murciano, en fin, los mejores poetas y críticos han escrito de mí alabándome. Por supuesto, ninguno es de La Mancha, casualmente. Además, te has prodigado, ya lo hemos dicho hoy, incluso tú lo has referido, Joaquín, bastante, y ahora incluso más por internet, por los medios digitales, con artículos de prensa, has ofrecido conferencias, dirigiste la Galería de Arte de Casa del Cojo durante un tiempo, que fue galería. ¿También te gusta todo este mundillo de la prosa? Sí, claro, sí, tengo artículos, tendré casi 1000 artículos publicados, en distintos, publicados desde Diario 16, ABC, a luego los provinciales, Lanza, La Tribuna, Canfali, Jaraíz, la revista Bisagra, en fin, y luego revistas de poesía como Barcarola, como Mansa, en fin, yo he publicado bastante, sobre todo, aparte de los libros, sobre todo artículos muchos, que además, curiosamente, no es por nada, pero por si alguien no lo sabe, pues yo creo que se puede contar con los dedos de las manos en el que yo no termino un artículo del tema que sea publicitando Valdepeñas, su vino, su cultura, su museo, sus bodegas, todo. Cualquier artículo que haga, en eso me pasa lo que a ti. Lo
Lo que pasa es que tenemos el problema de que estamos en Valdepeñas. Y entonces, como decía mi padre antiguamente, al pobre le han dado el pago el capacho. El pago el capacho. Ya sabes cómo terminaban los capachos antiguamente, ¿no? Sí. Claro, cuando ya no servían para nada, pues los hacían trozos y de alfombra para la entrada de la bodega o de... para limpiarse los pies. Para limpiarse los pies. Joaquín, y a estas alturas de la vida, todavía relativamente joven, antes hablábamos precisamente de cuando tu abuelo, esas edades ya, pero vives una persona con poco más de 60 años, y la verdad es que de no suceder nada, hay todavía vida por delante. ¿Qué te hubiera gustado hacer que no has podido hacer? Uf. Eso es un poco complejo, porque lo que no hiciste ya no puedes hacerlo. A ver si me entiendes. Entonces, si nacieras otra vez. Entonces arrepentirte de... Pues no lo sé porque es un poco complejo todo eso, ¿no? A mí muchísima gente, sobre todo del mundo de la literatura, me dijeron, recuerdo las palabras, que no olvidaré nunca tampoco, de Gloria Fuertes cuando le dije que me quedaba en Valdepeñas. Me dijo, Joaquín, haz lo que quieras, pero vas a enterrar tu vida y tu obra. Te contestó. Bueno, ¿y por qué ese interés de tus compañeros, de tus amigos, tus familiares? No lo sé, porque no te lo he preguntado. De que te fueras fuera de Valdepeñas y tú de quedarte. Pues también influyen muchas cosas. Yo era muy madrero. Yo tuve una oportunidad de marcharme a una editorial, pero se lo dije a mi madre, y mi madre me dijo que qué vamos a hacer, porque tu padre ya no está para estar en el negocio, y tal y cual, y bueno, pues el hombre y sus circunstancias, que dijo Ortega, ¿entiendes? El hombre y sus circunstancias. Si yo me hubiera ido, sin lugar a duda, mi poesía está traducida ahora mismo al griego y al francés, pero indiscutiblemente mi obra estaría internacionalmente publicada, porque además era una editorial de prestigio internacional, con lo cual para mí publicar hubiera sido facilísimo, porque eso es como todo, relaciones, ¿me entiendes? Claro. Si no estás en ese mundo, pues, eso es como se dice siempre, eso es de Pepe Hierro. Los toreros tienen que estar donde están las plazas de toros, y los poetas donde están las editoriales. Eso y está si claro. no, estás marginado, ya está. Exactamente. Eso es. ¿Tienes algunas otras aficiones, Joaquín? Aparte de la lectura, de la poesía, de escribir los artículos. Aficiones pocas, porque yo... Porque por la pintura, también ya entiendes digo, de pintura, has hecho sí, varias críticas de pintura. Llevo 45 años ejerciendo de crítico de arte, de eso. Muchas de las obras que hay aquí son regalos de los artistas, porque claro, como entre artistas no funciona el dinero, porque no hay, pues normalmente si le haces una buena crítica a un pintor, pues normalmente o te hace un retrato, te regala una obra o cualquier cosa de esas, ¿no? Y te la pagan en especie. Todo lo que tengo, efectivamente, más o menos lo que tengo es eso, ¿no? Pero ya te digo, aficiones pocas, leer, que cada vez puedo leer menos, porque tengo tataratas, como dice la gente, y estoy en espera de que me llamen, pero creo que voy más rato, porque creo que hay más cola que en el paro actualmente, o sea que... Que ya decís. Y bueno, ¿y cómo ves Valdepeñas, tu querida ciudad-isla, como la has definido Pues, hombre, en muchas ocasiones? Yo la veo bien, hombre. Valdepeñas ha sufrido un cambio grandísimo en unos años, ¿eh? Yo creo que si nos referimos a alcaldes que hayan hecho por Valdepeñas, me refiero que se vea, ¿no? Pues hay 4 o 5, no hay más. Uno de ellos fue Fernández Puebla, don Manuel Fernández Puebla, que por supuesto era de derechas, pero que hizo el mercado. Por la época. Hizo el mercado, hizo la plaza de Valdepeñas, trajo las aguas, o sea, hizo un montón de cosas. Otro buen alcalde fue Izarra también fue un buen alcalde. Ya remitiéndonos más cerca tenemos a don Esteban, que en paz descanse, Esteban, que le decían don Esteban, se le llama Esteban. Esteban fue un currante que se dejó la vida por Valdepeñas. Así, la entregó. Mejor o peor, pero se atrevió. Y sin lugar a dudas, pues el que tenemos ahora mismo, Jesús Martín. Jesús Martín se le podrá criticar lo que quiera, pero trabajador es trabajador como pocos.
Yo no he visto nunca en el ayuntamiento a las 11 de la noche la luz del despacho encendida. Nada más que está él. O sea, currantes, otras cosas son las formas, eso ya cada uno es, pero indiscutiblemente currante. Y desde luego Valdepeñas ha tenido un cambio gigantesco. O sea, la gente que viene a Valdepeñas, recuerdo un hombre, pero esto hace ya 4 o 5 años, un hombre mayor que me encontré y me preguntó, estábamos tomando vino, yo entonces bebía a granel y nos tomábamos unos vinos, ya sabes que el vino suelta la lengua y tal. Y, digo, y aumenta la alegría. Sí. ¿Usted de dónde es? Y tal, yo soy de Valdepeñas y tal, pero me fui y tal, y llevo 40 y tantos años sin venir, joder, digo, 40 y tantos años sin venir, digo, pues, entonces verá usted un cambio, dice, ¿un cambio? Si lo único que conoció es la iglesia. Y el penalti y 2 vales más. Dice, si lo único que conoció es la iglesia, porque el hombre había vivido por San Juan y se fue a dar una vuelta por el barrio. Dice, ni sé dónde estaba mi casa, porque está tan cambiado ya todo, que ya no sé si era allí o no era allí. Tú date cuenta, el barrio de San Juan en aquellos tiempos, pues figúrate, ya, con las paredes de cal, todo encalado. Las calles, fíjate, llenas de barro, o sea, que eran empedradas y... Empedrada, la calle empedrada de Valdepeñas se llama empedrada precisamente porque fue la primera que se empedró. Esa fue la primera que se empedró, las demás estaban en la tierra. En la tierra. Y yo tengo una fotografía, esa de ahí, pues Luis, ¿la puedes coger, no? Ah, bueno, pues esa fotografía está hecha en la calle Calatrava, donde vivía mi abuela. En el año, yo nací en el 52, ahí tendría 5 años, en el 57. Esa calle estaba todavía empedrada y con las regueras a los lados, o sea, la gente echaba los cubos de agua por la reguera. Y, hombre, hace años, estamos hablando del año 57, hace años, pero realmente yo recuerdo que la primera calle que en Valdepeñas se puso de asfalto fue el Paseo de Luis Palacios. Que yo recuerde, no sé si estaré equivocado, pero que yo recuerde, esa fue la primera calle de Valdepeñas que se asfaltó. Oye, Joaquín, y ya para ir concluyendo, recuérdanos así algunos personajes típicos que tú eres muy dado a tenerlos presentes y a los chascarrillos que ellos decían, utilizarlos con alguna frecuencia, porque tú nombras mucho cachiporro. Hombre, cachiporro, sí, que encendía los puros con billetes de 1000 pesetas. Cuando iba al barrio, encendía los puros con billetes de 1000 pesetas. Ese era un personaje. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Cuando luego se le vino por la situación mala. Sí, claro, es que conociendo a los valdepeñeros, pues claro, pasó de ser don fulano a desgraciadamente. Y entonces la gente pasaba a los bares, que entonces no había, eran tabernas, no eran ni bares siquiera, eran tabernas. Y el único bar que había en Valdepeñas era el Sebastián, todo lo demás eran tabernas. Lo que es el penalti, todo eso estaba lleno de tabernillas. Entre columna y columna había una taberna. Eran todas muy chiquitinas y eran tabernas. Y entonces, bueno, pues cuando se arruinó, entonces se tomaba una caña de vino, entonces no había copas como ahora, ni chatos todavía. Sí. Los chatos los sacaron en los años 50 para las mujeres, cuando empezaron a mujeres a pasar a los bares, que entonces ni podían pasar siquiera. Bueno, no es que no pudieran pasar, que estaban mal vistos. Y cuando se iba decía, muchas gracias, señores, y caridad en las lenguas, paisanos, porque sabía que lo que tardaran en darse la vuelta lo iban a crucificar. ¿Y algún otro personaje? Pero hay otro muy bueno, que se lo dijo la madre de Paco Nieva, ese es muy bueno también, que dijo, Dios nos libre de la lengua de un valdepeñero descansado. Sí, refiriéndose a los señoritos antiguamente de casino. Bueno, Joaquín, pues hemos pasado un rato muy agradable contigo, esperemos que los telespectadores pues así haya sido también. Y bueno, pues tenías idea de ofrecer un brindis como colofón a este perfil valdepeñero que te debíamos y que bueno, pues ha llegado en su momento, en esta época todavía que estamos de verano, y reiterarte el agradecimiento. Muchas gracias. Tu amistad y bueno, pues que sigas con el genio que te caracteriza. Muchas gracias a vosotros por tener la atención de visitarnos y levantemos un poco las copas y brindemos por Valdepeñas y por su futuro. Pues muy bien, Joaquín, pues encantado.